Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Hola, Mari Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, veo que nos vamos uniendo. Hola, Rocío. Sara. ¿Qué tal? Bueno, vamos viendo que nos vamos uniendo. ¿Mm? Bueno, primero agradeceros por estar aquí. Estoy muy contenta, de volver a conectarme en directo, ¿no? Mari Carmen, María, genial, ¿eh? Súper bien. Bueno, la idea de hoy es, bueno, explicaros un poquito como os había comentado, presentaros la caja de arena de este niño. Y así, de esta manera, pues si os parece, pues abordamos un poquito ¿no? el caso, y a partir de ahí, si tenéis alguna duda sobre la dinámica o cómo lo podríamos, ¿no? No sé, cómo lo podríamos plantear o cómo se produce el proceso, pues vamos hablando, ¿eh? El directo será de una media horita, me parece. Hola, Marcé. El directo será de una media horita y bueno, y después, ¿no? Una parte será la explicación de la caja de arena y luego la explicación un poquito que pueda daros sobre las dudas que tengáis. Si os parece bien, lo podemos hacer así, y si después queréis alguna, ¿no? concretar algo específico, que tengamos dudas o cualquier cosa, pues entonces lo vamos viendo, ¿vale? A ver si las puedo aclarar, espero que sí. Bueno, os voy a presentar la caja del caso que habéis, lógicamente, ¿no? Y donde estaba el enlace al directo, con lo cual supongo que la habéis visto. El caso donde daba tres opciones, una foto de una caja de arena, y os proponía tres opciones. Una era el bullying, la otra la separación de los padres y la otra el fallecimiento de un hermano. La respuesta correcta era el divorcio de los padres, como habéis visto después a posteriori, como lo he indicado, y seguro que cuando clicabais veíais cuál era la correcta. Sí que es verdad que el fallecimiento del hermano era como un poco impactante, ¿no? Esa caja, ¿no? Fue lo que más indicasteis. En este caso no era así. Y os voy a explicar un poquito, os voy a contextualizar el caso, y a partir de ahí os explicaré la caja, porque es una caja muy interesante. Aparte, es una caja de un niño pequeño de 5 años, con una capacidad de proyección y de capacidad de mentalización impactante. Es un niño ¿no? intelectualmente muy desarrollado, y con lo cual tiene una madurez, ¿no? cognitiva pues evolucionada, y por tanto puede proyectar de esa manera tan fuerte, ¿no? Y además con unos niveles de conexión emocional muy significativos. Y como la caja me impactó a mí, pues la quería compartir con vosotros. Entonces, primero voy a compartir, veréis que esta caja se compone de dos partes. Hicimos primero una foto y luego la última, que es la que veréis. Y os voy a explicar un poquito, ¿no? Por qué hice dos fotos, y también entenderéis todo el proceso, ¿no? Porque digamos que era una caja dinámica y que se iba desarrollando a medida que el niño iba creando, ¿no? y explicando. Bueno, os contextualizo un poquito y después me vais preguntando, yo iré leyendo. Si tenéis alguna duda en ese momento, pues yo la iré viendo, entonces después la contesto. Bueno, el caso es un niñito que viene a consulta con 4 años 10 meses en el primer día que yo lo conozco. O sea, tiene, ¿no? Ahora tiene 5 acabados de cumplir, y viene a consulta con sus padres por un tema de dificultades comportamentales. Sí, Lara, guardaré el directo si consigo hacerlo bien, espero que sí. Entonces, él viene a consulta por un problema comportamental. Dentro de las situaciones, si había generado alguna situación de desadaptación, me comentan que los padres, bueno, en este caso venía la madre, pues que ella y su marido se habían separado
desde hacía aproximadamente 6 meses, ¿de acuerdo? Es un niño que siempre había sido un niño con cierta intensidad emocional, bastante reactivo, y su comportamiento se había agravado y los problemas de conducta eran complejos desde ese periodo, a pesar de que no era un niño, ¿sabes?, súper fácil, es un niño muy inquieto, muy movido. A nivel de comportamiento, pues manifestaba pues muy baja tolerancia a la frustración, una exigencia muy alta hacia el entorno, desregulación emocional reiterada, etcétera, etcétera. Hola, Mariona. Y bueno, y la idea desde ese momento es empezar a intervenir. Hacemos una valoración y ciertamente hay un cuadro de desadaptación secundario a la separación parental, y empezamos a trabajar. Y esta caja que os voy a presentar forma parte del proceso. Hay una elaboración de cajas previas y esta es una de las cajas que él presenta. Entonces, dentro de ese proceso hemos ido desarrollando y ha ido desarrollando toda esta parte del duelo, de la pérdida, de la separación, ¿no?, de lo que sería la familia como epicentro, que es algo que muchas veces, al ser tan común en la realidad actual, el hecho de que los padres se separen, le estamos quitando la importancia que comporta ese hecho a los propios niños, ¿no? De hecho, la separación de los padres es el segundo, ¿no?, es el segundo trauma para un niño posterior a la pérdida de los padres, con lo cual es algo que está, ¿no?, que es muy relevante y que muchas veces minimizamos el impacto que generan ellos. Y a menudo, además, cuando vemos que el niño mantiene una conducta como normalizada o no manifiesta ningún tipo de síntoma, consideramos que lo lleva bien, cuando en realidad muchas veces hay un tema de disociación, ¿no?, de que el niño, ante la situación que le genera tanto impacto, se disocia y hace como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Partiendo de esa idea y que empezamos a trabajar, él realmente había una reactividad a nivel emocional, entonces empezamos a trabajar y hacemos un proceso. Y os cuento un poquito la situación de esta caja. En una de las sesiones, él acude ya a sesión con un cubo. ¿Sabéis esos cubos que los niños usan en los parques para hacer castillitos de arena, etcétera? Y traía un cubo en forma de castillo. Y entonces cuando le invito a pasar al despacho, me dice que él ha traído ese cubo para trabajar, ¿no?, para jugar en la caja de arena, y porque quiere hacer un castillo, ¿de acuerdo? Y es la primera foto, voy a intentar compartirla a ver si no lo hago mal. De acuerdo, aquí. ¿La veis? ¿Se ve bien? Si alguien me dice que sí, yo estaré contenta de saberlo, ¿vale? Entonces, si veis esta foto, podéis ver un castillo en el centro y después toda una serie de personajes. Dice que este es el castillo de Batman y de la Viuda Negra, ¿de acuerdo?, que son los protagonistas de la historia, que Batman y la Viuda Negra conviven con otros dos superhéroes, uno es Hércules y otro que se ve a posteriori representa a otro, no es un superhéroe, creo que es uno de la Guerra de las Galaxias, ¿no?, que proyectivamente correspondería y correlacionaría con él y su hermano. Y detrás de Batman y la viuda hay una guerrera, que indica que siempre está con ellos, ¿no? Con lo cual aquí hay una simbolización de que entre Batman, ¿no?, y muy cerca entre Batman y la Viuda Negra, ¿no?, hay una guerrera. Lo que es interesante en esta situación es que Batman y la Viuda Negra son los reyes del castillo, y entonces realiza el castillo, ¿no?, y coloca el castillo en el centro de la caja de arena. Y tal como sacamos el cubo y lo mira, me dice que en el castillo hay grietas, ¿no?
Elena, en este castillo hay grietas. Y digo, ya, es que a veces los castillos tienen grietas. Y, ¿no? Como proyectando, pues, ¿no? Esas grietas que eran evidentes y que ocurrían en el castillo, ¿no? En la relación entre el padre y la madre también habían grietas, ¿no? Y se estaba quebrando, ¿no? El hogar familiar. Entonces, ahí esas grietas representaban precisamente esa quiebra, ¿no? En un momento determinado empieza, ¿no?, a verbalizar, yo no quiero que hayan grietas, yo no quiero que hayan grietas, no me gustan los castillos con grietas, quiero que se arregle, ¿no? Y allí hicimos como el proceso de ir trabajando y elaborando que hay veces que hay grietas que si todos se ponen en la misma dirección se pueden arreglar, pero muchas veces hay grietas que no tienen arreglo, ¿no? Entonces, en ese momento, él verbaliza, ¿no?, así airadamente, ¿no?, pero viviendo la caja, empieza a gritar que se cae, ¿de acuerdo? Y entonces destruye el castillo. Entonces, a partir de ahí empezamos a elaborar, porque es una caja dinámica y que vamos haciendo, ¿no?, y vamos haciendo terapia a través de lo que él expone. Decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque él me decía, es que se han quedado sin castillo. Digo, ya, ¿y qué pueden hacer? Y entonces él decide hacer 2 castillos mucho más pequeños, ¿de acuerdo? Entonces decide que en vez de tener ese castillo, lo que es importante es dividir el castillo en 2. Y entonces tira el castillo, y ahora os presento la segunda foto, que era la que veíais en la presentación de la historia, que sería, a ver si lo hago bien. Sí. ¿Vale? Debería aquí. ¿Sí? ¿La veis? ¿Se ve bien? Vale. Y entonces hace la representación. Fijaros, ¿vale? Hay un ciervito, ese ciervito representaba, Representaba la paz, ¿no? Y que formaba parte del castillo, ¿vale? Y si os fijáis, el ciervito, que en un principio estaba cerca de los padres, está aquí, ¿no?, a un costado caído, y la guerra que había entre los padres ya no tiene una función, también está tumbada, ¿no? Porque resulta que hacen, ¿no?, realizados castillos. Y entonces en uno coloca a la viuda negra, que es una guerrera, y en la otra coloca a Batman. Y hay dos castillos. No se ve muy bien porque no se ve, bueno, eran 2 montículos. Y entonces hablábamos de qué le parecían esos 2 castillos. Y decía que esos 2 castillos estaban bien porque como eran más bajitos, estos no tenían grietas, y que así, ¿no?, se iban a sostener, ¿no? Entonces estuvimos trabajando sobre ese proceso, y entonces es cuando me indica que entre los 2 castillos hay un río, ¿no?, una barrera natural, ¿no?, que divide la comunicación entre los castillos, que realmente representaba las dificultades comunicacionales que tenían los padres, ¿no? Entonces hace ese hace ese río, ¿no? Le ponemos agua porque me pide que quiere ponerle agua, hace ese río, coge un bebé, lo tira en el agua, en el río, y dice, y el niño nada en el agua sucia. Que realmente es la metáfora, no sé qué metáfora, si queda bastante claro, de su vivencia en relación a la comunicación conflictiva que tenían los padres a posteriori de la separación. Los padres que no se entienden, lógicamente a nivel de conyugalidad no se habían entendido, pero a nivel de parentalidad, que es lo que nos interesa, pues tampoco se estaban entendiendo. Entonces, realmente esta caja representaba la vivencia que él tenía secundaria a los problemas de comunicación que tenían los padres, cuando en realidad uno de los 2 padres continuamente afirmaba que al niño no le pasaba nada y que siempre había sido movido e inquieto y que por tanto la separación no tenía ningún tipo de relevancia. Esta caja también me ayudó mucho a trabajar con esos padres para hacerles ver cómo vivía el niño esa situación y cuál era la obligación a nivel de parentalidad de ellos para
¿no? Para eliminar, ¿no? Para limpiar ese, ¿no? ese agua y para poner un puente de comunicación para que ese niño no tuviera la necesidad de estar ahí, ¿no? Nadando en ese agua, ¿no? A partir de ahí, claro, íbamos hablando con él, le iba diciendo, bueno, ¿y cómo se siente ese niño nadando en el agua sucia? Él no quiere. Entonces, un poquito ese era el resumen de la representación del divorcio de sus padres y sobre todo de la dificultad de comunicación que se había establecido y que le generaba tanto estrés, ¿no? Y tanta desadaptación y que se manifestaba a través del comportamiento. ¿De acuerdo? Y creo que es un reflejo bastante claro de lo que el niño sentía. No sé si tenéis alguna pregunta, si tenéis curiosidad por algo. La técnica de la caja de arena es una técnica lógicamente proyectiva, que tiene un origen junguiano y lo que pretende es ayudar a elaborar cualquier tipo de situación traumática o duelo, y que nos ayude, ¿no? a transitarlo a través de una posición en la cual el niño se haya disociado, ¿no? Y hace emerger toda esa parte inconsciente que el niño tan solo tiene procesado a nivel mental, ¿no? Porque la siente, pero conscientemente es imposible que la verbalice, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Está en ese inconsciente. No creo que un niño de entre 4 años 10 meses y 5 años 1 mes, que fue en el periodo donde él realizó la caja, pudiera explicar mejor cómo se sentía ante la situación de conflicto de comunicación que tenían ambos padres. Y eso también, tanto para él, para transitar por la situación de separación de los padres, como para ayudar a los padres a poder ayudarle a él o ayudarme a mí a que los padres entendieran mejor qué significaba para él nadar en el agua sucia, ¿no? ¿De acuerdo? Mari Carmen me pide si pedimos permiso al niño para enseñar la caja a los padres. Por supuesto, de hecho, siempre hacemos material gráfico, o sea, siempre hacemos foto de la caja de arena y siempre pregunto si quieren llevarse la caja y si quieren, ¿no? Y se la enseñamos. Esta caja se la enseñamos a mamá cuando acabamos, ¿de acuerdo? Y él se la quería enseñar en directo, con lo cual la vio y después le trasladé la foto y después yo esa foto la trabajé paralelamente con la mamá en sesión cuando trajo después al niño y yo con el papá aparte, ¿no? Laia dice si se le da alguna indicación previa o surgió así. No, esto es una caja que es dinámica pero no es dirigida, es decir, se le da una instrucción absolutamente amplia en la cual se dice que la caja de arena representa su mundo interno y que tiene que crear un mundo en la caja. Yo siempre les explico que en este mundo podemos representar pues, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestras alegrías, nuestras vivencias, nuestros pensamientos o incluso algo que no sabemos ni qué es, pero que damos rienda suelta a dejarnos fluir y ahí podemos representar de todo. Todos los elementos que hay en relación a la caja, en el sentido de todas las miniaturas, etcétera, que yo dispongo y que los tiene en una estantería, serán los protagonistas de la historia y a partir de ahí él tiene que representar. Por tanto, esto es una caja que es absolutamente espontánea. Pensar que él encontré maravilloso el hecho de que él venía con un castillo, o sea, que venía con un cubo en forma de castillo y que tenía muy claro que venía a hacer una caja de arena con ese castillo. Lógicamente él no venía acá pensando que este cubo voy a hacer un castillo y va a representar la separación, ¿no? de cómo se derrumbó mi castillo familiar. Y cómo voy a elaborar eso y lo voy a proyectar metafóricamente a través del derrumbe y la construcción de 2 castillos y un río. Y siempre hablamos dentro de la metáfora. Siempre estamos hablando de Batman, siempre hablamos de la viuda negra, ¿de acuerdo? O sea, todos estos elementos de ese niño que está nadando en el agua sucia, cómo se siente ese niño, qué necesita ese niño,
que limpien el agua, me dijo. ¿Y quién tiene que limpiar el agua? ¿El niño o Batman y la Viuda Negra? No, lo tienen que limpiar los superhéroes, claro, ¿no? Que son sus dos referentes. Entonces aquí él, ¿no?, nos va aportando la necesidad que tiene, ¿no?, desde esa mirada tan interna, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a través de esta técnica lo que vamos a poder es transitar, elaborar, expresar. Podemos después encontrar recursos, podemos hacer toda una serie de tránsitos de la misma caja o de diferentes actividades. Por ejemplo, esta es una caja dinámica porque él la generó así. Yo no le podía decir, no, ahora cállate y vamos a hacer todo esto, sino que él la generó de manera dinámica, entonces él va desarrollando una historia dentro de la caja. Pero hay muchas veces que la consigna es crear un mundo, entonces se crea el mundo y después, si ellos quieren, pues entonces me lo explican. No tiene por qué, si quieren explicármelo, claro está, ¿no? Pero ya de por sí, la elaboración de la historia, ¿no?, y el hecho de colocar los elementos ya es terapéutico en sí mismo y permite elaborar el duelo. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita más que tengáis? Entonces, hay elementos, por ejemplo, si por ejemplo esto está muy poco cargado, ¿no? Entonces aquí hay una sintomatología que es más, ¿no?, más de pena, más de tristeza. Siempre sale ese inconsciente. No, claro, es una técnica proyectiva. La proyección, ¿no?, denota el inconsciente. Todo lo consciente, ¿vale?, todo lo que yo coloco, ¿no?, con voluntad, eso lógicamente es consciente, ¿no? Voy a poner esto que representa, ¿no? Pero todo el resto de elementos, todo lo que no está tan controlado, esa lectura, ¿no?, que ayudamos a elaborar a través de preguntas o de reflejos, ¿no? Veo que este bebé en el agua sucia, quizás precise de un poco de ayuda, sí o no. ¿Tú crees que puede nadar tranquilo? No, precisa de que lo ayuden, ¿no? O me puedes contar un poquito más de este niño que nada en el agua sucia. Entonces vamos yendo a través de preguntas también, vamos a ir ayudándole a elaborar y a exponer toda esa parte más inconsciente, Pensar que hay muchas cosas que yo voy a ir colocando de una manera espontánea, pero que van a tener un significado en relación, pues también al espacio, ¿no?, a qué partes dejo vacías, a qué tipo de figuras estoy utilizando. Después está toda la parte de arquetipos, ¿no? Entonces hay determinados elementos que tienen un significado particular. ¿Sí? Y bueno, y esta es una de las técnicas que nos ayudan mucho a trabajar, lógicamente es una técnica que también se trabaja con adultos, que yo dedico mucho en el trabajo terapéutico para trabajar la gestión emocional y la conducta de niños y adolescentes, y sobre todo ante situaciones, yo creo que la caja es mágica, cuanto más compleja es la situación, ¿no? Es decir, situaciones de trauma o de duelo, permiten, ¿no?, las hace emerger sin ninguna consigna previa. Pensar que hay situaciones que para los niños son muy traumáticas y que niegan y que no pueden verbalizarlo, ¿no? Entonces todas estas técnicas que son más proyectivas le van a permitir elaborarlo sin necesidad de utilizar la palabra, y pensar que las figuras y el hecho de estar disociado y yo del hecho de poder hablar del niño que nada en el agua sucia y no decirle, y tú que estás en el medio en la relación entre tus padres, ¿no?, y que te sientes ahí, ¿no?, como alguien que no tiene control de esos problemas de comunicación. Esto yo no se lo podría decir así porque ni tan solo él es consciente de esto, ¿no?, pero ahí lo representa. Y entonces tenemos que ayudarle a limpiar el agua, a que a pesar de que hayan dos castillos podamos crear un puente. Y de hecho las cajas, a medida que él va elaborando, también se van transformando, Y si hiciéramos un proceso de cajas desde un inicio del proceso terapéutico al final, no es que solo se trabaje con cajas, lógicamente, pero sí que, ¿no?, al menos yo una cada 15 días sí que hago, o una cada 3 semanas,
o incluso se puede hacer una para al mes, pero es una técnica que a ellos les atrae mucho y que les ayuda mucho, les abre un mundo súper, ¿no? ¿no? Les aparece un mundo donde ellos pueden elaborar de una manera mágica, ¿no? Y transitar. Y eso vamos viendo que a través de que va pasando ¿no? el proceso terapéutico, esas cajas se van transformando. Y a veces me llegan cajas que cuando llegamos a la resolución de toda la problemática a nivel interno, dentro lógicamente de nuestras posibilidades, claro, si el niño viene por un duelo de un familiar, no va a salir fantástico. Lo que va a estar lo mejor posible que puede estar, a pesar de que haya pasado por ese duelo, ¿no? O sea, pero ya lo habrá transitado. Yo muchas veces sé que ese niño está de alta viendo la caja. Cuando veo la caja digo, ya está, ¿no? Lo cerró. Y eso también es muy, ¿no? Es muy gratificante, ¿no? Como guías que somos nosotros a la hora de intervenir terapéuticamente. ¿Alguna preguntita más? Lo único que solo tiene un problema la caja, y es que cuando empiezas a trabajar con ella y empiezas a conocer cómo es la técnica y empiezas a adentrarte en ese mundo, no puedes parar. Es el único fallo que tiene, que es apasionante, que ayuda mucho en el proceso terapéutico de los niños y de los adolescentes, y ayuda mucho a los padres a entender la psique y lo que tienen los niños internamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosita más? ¿Alguna curiosidad? Yo ahora a final de mayo haré una formación, un taller breve, un sábado por la mañana, sobre un primer nivel para conocer la técnica, ¿no? Y su utilización y su aplicación, todo siempre a través de casos prácticos. Y luego en junio, creo que es a principios de junio, haremos un poquito una segunda parte. Hay gente que ya conmigo ha trabajado en ese nivel inicial y entonces no va a ser igual, lógicamente, pero sí que quizás ya tengan ciertas herramientas y por tanto sientan que un nivel inicial no es necesario. Y en la parte segunda pues vamos a hacer, la primera parte será todo sobre cajas no dirigidas, y la segunda parte del nivel que haremos en junio será sobre cajas más dirigidas, etcétera. Alguna que me he inventado, ¿no? De aplicación, que también ha sido muy bonita, y otras que lógicamente ya están como muy institucionalizadas. Yo que sé, el trabajo con partes, ¿no? O trabajar sobre el ámbito donde existe el problema. Son diferentes cosas que podemos ir elaborando pues de una manera más directiva, pero que también tienen un sentido terapéutico muy potente. ¿Sí? ¿Alguna cosita más que queráis comentar? ¿No? ¿Ninguna cosita? Bueno, yo os animo a que os adentréis un poquito, al menos a conocer este mundo a nivel de, de bibliografía o curiosear, porque creo que es una herramienta terapéutica. Gracias, ¿no? Dicen que les gustó mucho el taller. Es una herramienta terapéutica apasionante. Yo es de lo último de lo que me he enamorado. Hay 2 o 3 cosas de las cuales me he enamorado. Y yo, que llevo 25 años ya en la profesión, en el sentido de que he trabajado con muchos niños y adolescentes, a través de la caja de arena se me ha abierto otra vez toda esa ilusión de trabajo. Es increíble cómo a uno le vuelve a conectar, y la magia de acompañar a los niños, ¿no? De una manera tan sencilla, porque al menos nosotros somos los ayudantes y los ayudamos a transitar. Ellos hacen la terapia solos. Hombre, si queréis empezar a adentraros, Gonzalo Marrodán es el que tiene bibliografía escrita en castellano. Construyendo puentes, por ejemplo, es un libro interesante para iniciarse. Gonzalo Marrodán, escribís y podréis encontrar, tiene
2 libros de Cajaeren específicos, tiene algún prólogo de algún libro un poco más complejo y después tiene temas de vinculación y de apego, etcétera. Yo creo que es ¿no? es una bibliografía interesante para echarle un ojo. Y gracias por las palabras. Y nada, y animaros a buscar y a conocerla, porque creo que es un trabajo precioso el que hacen ellos y que para nosotros resulta súper gratificante porque les ayuda, ¿no?, a elaborar y a transitar, pues no solo por situaciones traumáticas y de duelo, hay veces que son situaciones vivenciales que generan sufrimiento y que también ayuda a buscar soluciones y recursos ¿no?, y desbloquear muchísimas veces, y cosas que con la palabra, no todos los niños son verbales, en los niños seguro, y los adolescentes también nos pasan, que no todos son verbales. Y esta fotografía que crean de su mundo, ¿de acuerdo?, es lo que nos va a desmantelar la dificultad y nos va a poner, ¿no?, nos va a hacer emerger todo aquel interior que a él, ¿no?, le resulta psicológicamente, pues, ¿no?, poco, ¿no?, de poca ayuda y que necesita elaborar para salir de allí, ¿no? Y es una herramienta muy respetuosa, que respeta mucho el ritmo de cada niño y en la cual ellos son realmente los protagonistas, Nosotros solo vamos a ser acompañantes y vamos a ayudarles a transitar, ¿no?, y a que puedan ir elaborando pues todo ese dolor. Y nada más, y muchísimas gracias, Un abrazo a todos y a todas. Y voy a intentar grabarlo, espero que lo consiga y entonces lo podréis volver a escuchar o sobre todo o a ver aquellas personas que no hayan podido ver todo y que tengan interés. ¿De acuerdo? Pues un abrazo y bueno, mañana ya es viernes, o sea que buen fin de semana y buen descanso. Gracias. Chao.